quiero presentarles a Marcela Vega. Ella es fonoaudióloga, académica de fonoaudiología de la Universidad de Chile, quien nos va a presentar el tema de apoyos visuales. Si es que hay, estoy leyendo algunos chats que tuvieran problemas para el link de asistencia, en general a la gran mayoría les resulta el registrarse en ese link. Si tienen problemas, entonces conectarse y comunicarse con el referente de autismo de su servicio de salud, ¿ya? Vamos a poner sí, y quiero entonces confirmar que el webinar, el último webinar del año sería el 17 de diciembre. Entonces, Marcela, todo tuya la presentación. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Que estaban silenciados. Sí, sí, se La escucha. pregunta es, ¿se hacen preguntas durante la presentación o al No, finalizar? vamos a hacer, sí, hacemos la presentación y mientras tanto van saliendo las preguntas en el chat, que las vamos registrando y de ahí hacemos las preguntas. Perfecto. Eso. Muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar entonces de lo que son los apoyos visuales en el trastorno del espectro autista. Comienzo diciendo que esta es una presentación dentro de un ámbito médico, por lo que puede que me refiera en general al trastorno del espectro autista, sin por ello en el fondo querer etiquetar a nadie, simplemente porque es la forma en la que nos comunicamos habitualmente en este ámbito, ¿sí? Así que si es que cometiese algún error de este tipo, les ruego me disculpen de antemano porque es un poco por, lamentablemente, de formación profesional, ¿sí? Em, bueno, los apoyos visuales, en parte, no es que esta señora que está en la foto fue quien los creó, pero sí ella mostró en el fondo algo en que no se había pensado previamente. Ella es Temple Grandin, es una mujer autista que justamente ella plasmó toda su experiencia en un libro, y ha escrito varios, pero este es el más, digamos, más conocido, que es El pensamiento visual, en el que ella declara que ella tiende a pensar en imágenes cuando necesita resolver una situación. Y es muy interesante porque normalmente tendemos a pensar que resolvemos las situaciones desde el lenguaje. Sin embargo, ella comenta que cuando se le presentaban dificultades, ella tiene como formación agrónoma, ella tendía a encontrar las soluciones poniendo, como quien dice, fotografías para poder encontrar la solución. A partir de esto entonces, y otros estudios que se hicieron en el ámbito médico, las personas entonces autistas se dieron cuenta que, y han descrito también y se dieron cuenta que su razonamiento más bien se da en imágenes, es decir, ellos piensan en imágenes y de esa manera pueden ir resolviendo algunos problemas. Abajo puse la cita y al final están las referencias bibliográficas por si después quieren ir a consultarlas. La definición que hace Hume es que son herramientas presentadas visualmente y que apoyan a una persona a lo largo del día, ¿ya? Porque se ha visto que las personas autistas tienen una mayor facilidad para ir a decodificar digamos, digamos, la realidad y a su vez tienden a fijarse mucho en detalles. De alguna manera ellos pierden la globalidad de las cosas, pero tienden a fijarse en los detalles y de esta manera logran organizar de mejor manera la información para poder responder a las necesidades del entorno. Por otra parte, Hume plantea que son herramientas que transforman la información verbal en información visual. Y de esta manera se hace mucho más fácil porque esta dificultad de abstracción que tiene el lenguaje, al ser visual, la hace mucho más gráfica y por lo tanto más fácil de comprender. El objetivo principal de estos apoyos visuales es mejorar la comprensión del entorno, favorecer el desarrollo de la autonomía personal, ya vamos a ir viendo de qué manera puede ayudar a favorecer este desarrollo, ayudar también con la flexibilidad. Sabemos que las personas autistas les cuesta ser flexibles, la flexibilidad cognitiva es una de aquellas cosas que necesitan trabajar, y también la autorregulación,
¿ya? Muchas veces son bastante impulsivos, por lo tanto es importante la autorregulación. Y de esta manera, al poder ir regulando estas dificultades que se van presentando o estos desafíos que ellos tienen, logran de alguna manera participar de mejor manera en un entorno social y de una forma más adecuada también, ¿no? A su vez, los apoyos visuales permiten presentar la información de una manera que es más clara y mucho más sencilla, y de esa manera esta información permanece por más tiempo en la mente de la persona, en el cerebro, más que si fuese entregada por una vía visual. ¿Ya? Por ejemplo, pensando en un niño, si uno le dice siéntate, 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 a lo mejor no se va a sentar. Sin embargo, si uno le muestra un apoyo visual en el que se le indica y se le muestra que necesita sentarse, es más probable que esta información la retenga por más tiempo y por lo tanto haya un cambio de conducta porque se está utilizando un canal que en este caso para esta persona es de mayor valor y le cuesta mucho menos ir a codificar esta información. Por otra parte, tenemos que los apoyos visuales son muy variados. Tenemos de distinto tipo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, fotografías, ya voy a ir mostrando algunos ejemplos de ellos. Tenemos fotografías, tenemos iconos, pictogramas, palabras escritas, tenemos también objetos reales. También la disposición de muebles, esto tiene que ver en el fondo con la modificación del entorno para poder facilitar, digamos, la comprensión sin tanto estímulo. Por ejemplo, al interno de una sala de clase, si es que se modifica, por ejemplo, en un rincón vamos a dejar todo lo material que tiene que ver para resolver ciertas tareas y en otro vamos a guardar el material que va a servir para hacer actividades, por ejemplo, gráficas de artes plásticas, eso hace que esté más ordenado el espacio y por lo tanto al niño le cueste mucho menos poder poner atención a lo que se está trabajando en clase, por ejemplo. Hay también apoyos visuales de horarios, por ejemplo, mapas, ya sean mapas conceptuales cuando son más grandes, como también mapas cuando son, necesitan movilizarse de un lugar a otro, ¿no? Mapas para orientarnos en el espacio sobre cómo llegar hacia algún lugar. El etiquetado también, sistemas de organización, es decir, agendas visuales, líneas de tiempo, es decir, cómo podemos ir cumpliendo una tarea a lo largo del tiempo, ¿m? Y guiones, o también se les conocen como script, ¿ya? Algunos de estos los vamos a ver un poquito más en detalle. El etiquetado y estas etiquetas se refieren, por ejemplo, a objetos que podemos tener en la casa, por ejemplo, leche, y le ponemos el cartelito adelante que diga leche. Ese sería el etiquetado, ¿sí? Em, Vamos a ver entonces algunos, digamos, de estos apoyos visuales un poquito más en detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía. La fotografía sin duda es algo que es bastante concreto y que muchas veces sirve como uno de los primeros elementos que se pueden mostrar para ayudar a reconocer ciertas cosas, como por ejemplo aquí puse una imagen de una mamá, ¿sí? En que esta mamá, si la vemos en la foto, por ejemplo, si queremos trabajar a nivel lingüístico el reconocimiento de la mamá o la nominación, podemos utilizar entonces esta imagen para poder trabajar cuando ella no esté presente. Por otra parte, también tenemos los iconos, ¿cierto? Los iconos en el fondo que están dados por imágenes que representan algo que no está presente y que son un poquito distintos a los pictogramas que los vamos a ver, digamos, sucesivamente. ¿Qué son los iconos? Los iconos son imágenes que representan algo que no está, pero de una manera bastante genérica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puse esta mano que puede significar espera, ¿no? Si quizás tuviese una forma un poco distinta, podría significar, porque a veces también aparece el icono con la mano, con los dedos un poquito más separados, que muchas veces indica saludo, ¿no? Sin embargo, cuando es así, puede indicar espera, ¿ya? Entonces, a un niño, por ejemplo, si necesitamos que aprenda a esperar, no solo podemos decírselo verbalmente, sino que también podemos utilizar esta imagen en términos reales o después, posteriormente, traducirlo en esta imagen que es un icono y entregar el mismo mensaje. También tenemos dentro de estos apoyos visuales, por ejemplo, las palabras, ¿ya? Que pueden ser escritos o en mayúscula, como es este ejemplo que les traje aquí, o también puede ser en minúscula, es indiferente dependiendo del impacto que le queramos dar o de cuánto y con qué grafía leen los niños. Hay niños que comienzan escribiendo, por ejemplo, con minúscula mayúscula, en cambio, aquellas personas que ya son adultos distinguen tranquilamente todas las letras mayúsculas.
Y esto nos sirve, por ejemplo, en un ámbito, digamos, de atención primaria, esperen a ser atendidos. Gracias, ¿no? La persona lee y comprende qué es lo que tiene que hacer. Sin duda, el poder decodificar un mensaje que está escrito requiere una mayor capacidad de abstracción que un mensaje real. Perdón. Tenemos también los objetos reales, ¿ya? Sobre todo muy útiles cuando son más pequeños, en que, por ejemplo, aquí tenemos un cepillo de dientes, en el que al mostrar este objeto, que es un cepillo de dientes, se está de alguna manera anticipando la conducta que sería el lavado de dientes, ¿cierto? Cuando un niño es pequeño es más fácil mostrar el objeto para que finalmente pueda comprender cuál es la tarea que viene a continuación, que tiene que ver con la anticipación, ¿no? Con un poco ir a suponer aquello que se hace con aquel objeto. Desde este objeto real después podemos pasar a un icono, a un pictograma y así ir aumentando el nivel de abstracción. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con una taza, con una cuchara, con un cepillo para peinarse o una peineta, en fin, podemos partir incluso con objetos que son aquellos para las actividades de la vida diaria u objetos cotidianos que son los más utilizados por los niños o por las personas adultas, dependiendo de quién estemos hablando. A su vez también tenemos los pictogramas que son imágenes, a diferencia de los íconos, que son mucho más específicas, ¿ya? Y que en el fondo también van a mostrar algo y son algo en específico que es de manera más esquematizada. Aquí tenemos, por ejemplo, un pictograma de lo que es una mamá y un niño, ¿no? Esto requiere tiene una mayor dificultad para poder interpretarlo que la foto inicial que les mostré de una foto de la mamá con su hijo, ¿ya? Una casa, por ejemplo, esta es una casa estereotipada, pero sabemos que existen distintos tipos de casas. Por lo tanto, esta es una casa que está representando muchas casas que simbólicamente son diferentes, ¿ya? Tomar agua, también tenemos algunas imágenes que pueden estar en colores, como otras que pueden ser en blanco y negro. Y también tenemos, por ejemplo, acá otro ejemplo de una actividad de la vida diaria, como lo es el comer, ¿verdad? Es indiferente si tiene color o no color, lo importante es que haya una cierta linealidad para seleccionar los estímulos porque obviamente necesitamos ir entrenando a las personas para que los puedan ir ocupando. También tenemos, en la medida que van avanzando en la complejidad de este tipo de, digamos, de pictograma, podemos también mezclarlos. Y por ejemplo, aquí tenemos el pictograma del tener frío, ¿no? La actitud corporal de este dibujito lo muestra. Tenemos digamos, la escritura, la frase, tengo frío, con mayúscula, claro, así, en negro, de manera que visualmente es muy llamativo. Y a su vez, este elemento, que sin duda es complejo de poder comprender cuando son más pequeños, pero en la medida que ya son más grandes, podemos comprender que 0 grados efectivamente representa una temperatura que es muy baja, ¿no? Estos tres elementos entregan una información que es concisa de manera visual, que facilita la comprensión del tener frío, porque el tener frío al final también es bastante, digamos, subjetivo, ¿no? Sin embargo, aquí este elemento permite comprenderlo de mejor manera y retenerlo de manera más fácil. Aquí tenemos de alguna manera una pirámide que muestra la complejidad en cómo podemos ir construyendo estos distintos apoyos visuales. Se comienza con los objetos reales, no hay aquí una fotito de un osito de verdad, pero se comienza con los objetos reales, como les mostré la foto de la mamá, ¿no? La mamá que está físicamente. Luego se pasa a la fotografía, ¿no? Al poder ver esta representación gráfica de lo que es esta persona. Luego un pictograma, como podría ser esa imagen en la que vimos a la mamá con su hijo, que podría ser cualquier mamá con cualquier hijo. Y finalmente se pasa al lenguaje escrito, que es el que tiene mayor grado de abstracción, ¿sí? Acá ya claramente hay que tener un manejo del lenguaje o, digamos, estar en una etapa en que se está comenzando a escribir y podría ser también desde la lectura global en aquellos casos que sean más complejos, ¿no? Pero como ven, partimos desde lo que es más concreto, más tangible, hasta finalmente llegar a un grado de abstracción mayor, como lo es
el lenguaje escrito, ¿ya? Partimos entonces desde edades muy pequeñitos, niños que tienen alrededor de un año, como lo son los objetos con los que ellos juegan, hasta finalmente el lenguaje escrito, que ya en términos generales nos estamos refiriendo a niños que ya tienen alrededor de 6 años en adelante, ¿no? ¿Para qué nos sirven entonces estos apoyos visuales? Los autores que están señalados abajo hicieron distintos estudios y de alguna manera ellos agruparon, y hay muchas más, pero agruparon estas distintas, digamos, funciones que cumplen estos apoyos visuales. Sirven en gran medida para poder ayudar a las personas a justamente resolver dificultades que puedan tener en las interacciones sociales. ¿Sí? Ayudan de alguna manera a regular la conducta inapropiada que se pueda tener o descontextualizada en un entorno social y de esa manera facilita el poder relacionarse con otros. Sabemos que una de las mayores dificultades tiene que ver con la comunicación y la interacción social, porque muchas veces se relacionan de manera inadecuada, por lo tanto es importante tener herramientas que nos permitan ir a relacionarnos de una manera muchísimo más apropiada en un entorno escolar, por ejemplo. De la mano van también el poder, en el fondo, ayudarnos con los desafíos que son conductuales. ¿Sí? Muchas veces los niños o las personas cuando son más pequeños son bastante impulsivos y se requiere de alguna manera ir a ayudarlos a poder calmarse, a poder regular la conducta, ¿sí? Y muchas veces cuando, por ejemplo, los niños están muy ansiosos, no se les anticipó lo suficiente, se ponen nerviosos y comienzan con muchas conductas que pueden resultar disruptivas. A partir de estos apoyos visuales, nosotros podemos ayudarlos a tomar conciencia de esto y buscar soluciones para poder ir a resolver estas situaciones en las que están siendo disruptivos. Por otra parte, también ayudan en lo que es la organización y la planificación. En general, dentro de las funciones neuropsicológicas que se ven, digamos, dificultadas o se ven un poco deficitarias, tienen que ver justamente con la capacidad de organizarse y planificar lo que hay que realizar. ¿Sí? Muchas veces sucede que hay mucha información y no logran jerarquizar por dónde comenzar, cómo continuar y cómo finalizar esta enorme cantidad de tareas que hay que realizar. ¿Sí? Cuando son niños, por ejemplo, en el colegio, cuando son personas más adultas, incluso en el trabajo, requieren muchas veces hacer uso de apoyos visuales para poder organizar la información y de esa manera poder dar respuesta a aquellos requerimientos que el entorno les está pidiendo. Y a su vez también ayudan muchísimo en lo que son transiciones entre una actividad y otra y también en las dificultades de la comunicación. Muy utilizadas sobre todo, por ejemplo, en el colegio, en que muchas veces digamos, las actividades escolares están determinadas por digamos, una después de otra, y eso hace que finalmente se transforme en un caos, porque si no se anticipa lo que viene, el niño está constantemente enfrentado a la incertidumbre. ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? Y entonces eso hace que al ponerse ansioso muchas veces pueda tener y llevarlo a conductas disruptivas porque definitivamente llega a un estado en que no es capaz de regular su propia conducta. Al poder utilizar apoyos visuales, de alguna manera podemos anticipar aquello que viene y al ser de manera gráfica puede permanecer, por ejemplo, en la pared del aula de clase o en la pizarra o incluso en un cuaderno que el niño tenga y de esa manera él puede ir a mirar y puede comprender que falta un momento, que luego viene otra cosa y puede anticipar y eso hace que de alguna manera su ansiedad vaya disminuyendo. Los apoyos visuales, a su vez, requieren cosas importantes, como lo son, por ejemplo, adaptarse a las necesidades individuales del niño o, ni- o de la persona autista, ¿no? Sabemos que cada persona es individual, eso lo sabemos. Sin embargo, es importante en este caso no olvidarlo porque aunque haya personas muy parecidas, las necesidades de cada uno de ellos pueden ser muy diferentes. Puede haber, por ejemplo, una persona que no tiene dificultades, por ejemplo, en el entorno escolar porque está lo bastante regulado, sin embargo, sus dificultades se ven mayoritariamente en el entorno hogareño, en la casa, ¿no? En que quizás son muchos hermanos,
hay distintos horarios y todo eso lo desorganiza más y por lo tanto requiere quizás, por ejemplo, ir a trabajar este aspecto más bien en un ambiente de casa que en un ambiente escolar, versus otro que en su casa hay un ambiente más organizado, sin embargo en el colegio, por las características que éste tenga, hace que se desorganice mucho más. ¿Sí? Importante considerar también el nivel de habilidades que presenta el niño. Volvemos a lo mismo, niño o niña, ¿se entiende? O la persona. Por ejemplo, si es un niño pequeño, es más difícil que podamos utilizar, como señalábamos recién, el lenguaje escrito. ¿Sí? En ese caso quizás nos conviene utilizar objetos reales, ¿no? Y, o bien fotografía, porque son elementos más concretos que van acorde al pensamiento que tienen estos niños en esta etapa versus un pensamiento más abstracto como lo es ya la etapa escolar. La edad, bueno, va directamente relacionado a este aspecto, ¿no? Y también, por supuesto, los intereses del niño. Muchas veces los niños tienen, niño o niña, tienen ciertos, digamos, personajes que son más de su agrado, tienen ciertos intereses que les gustan mucho más. Supongamos que, por ejemplo, les gusta algún superhéroe en particular, bueno, quizás podemos hacer uso de este superhéroe para poder hacerle más significativo este proceso, digamos, de apoyo visual. También para poderlo implementar, lo anterior tiene más bien que ver con cómo voy a crear este apoyo, ¿no? Sin embargo, para poderlo implementar, también tengo que pensar, por ejemplo, en cuánta duración va a tener este estímulo, ¿ya? ¿Va a ser durante un periodo de tiempo corto? ¿Va a ser durante un periodo de tiempo largo? Porque de eso va a depender también la capacitación y cómo voy a poder trabajar con la familia para que lo puedan utilizar y en qué entorno, ¿no? Portabilidad. Esto se refiere porque muchas veces se utilizan, por ejemplo, carpetas en la que los niños van poniendo ciertas fichas, ciertos elementos, pero tienen que ser elementos que puedan ser fáciles de llevar. O bien pueden seleccionarse. Por ejemplo, después voy a mostrarle un poquito más adelante una imagen para, por ejemplo, regulación conductual. Podemos tener distintos tipos de carpetas, porque si andamos con una carpeta grande, enorme, va a ser mucho más incómodo para poder trasladarlo que tener algo que es más pequeño y es más fácil de poder llevar. ¿Sí? Esto me recuerda, en la universidad se hizo una actividad de vinculación con el medio y un grupo de estudiantes planteó un llavero. Un llavero es como un llavero, solo que en vez de llaves tiene distintas tarjetitas con distintos pictogramas de situaciones, ¿no? Y la idea justamente era ayudar a los niños autistas a poder avisar cuáles eran sus necesidades, porque muchas veces en el recreo no lograban manifestar qué les estaba sucediendo. Entonces pusieron distintas situaciones. Me siento enfermo, necesito ir al baño, me molestaron, un compañero me molestó, estoy triste, echo de menos mi familia, tengo hambre, en fin. Y esto lo implementaron y lo pusieron a funcionar, digamos, durante el recreo. Y fue muy interesante porque después nos comentaban los profesores de turno del recreo de ese colegio que al menos dos niños durante esa semana habían podido resolver conflictos pudiendo mostrar este pictograma, esta imagen dentro de este llavero, que como no ocupaba tanto espacio, podían andarlo trayendo durante el recreo para poder manifestar qué les estaba sucediendo y encontrar una solución a ese conflicto. ¿Sí? También, bueno, lo mismo, claridad y tamaño tienen que ser imágenes claras, de un tamaño no excesivamente grande, pero a su vez que puedan ser visibles para los demás y puedan ser comprensibles. Adecuados para la edad. No es lo mismo si planteamos apoyos visuales para niños pequeños en etapa preescolar, en escolar, o si los presentamos para personas adolescentes. Sin duda, cambian los intereses, cambia el tipo de imágenes y el nivel de abstracción es diferente. Por lo tanto, quizás, por ejemplo, cuando ya son más grandes, efectivamente podemos utilizar solo pictogramas sin color. No es necesario. A lo mejor basta que sean en blanco y negro. Tenemos que considerar también el esfuerzo de respuesta que hace la persona para poder utilizar este apoyo visual. Por eso es que es tan importante que tengamos claro cuáles son las habilidades que tiene la persona a la hora de plantear este apoyo visual. Porque si nos damos cuenta que el esfuerzo que tiene que hacer es demasiado grande para poder utilizarlo, pierde el sentido. Porque al final, en vez de simplificar y facilitar la tarea, la va a complejizar.
Y la idea no es complicar la vida, sino que facilitarla, ¿no? También es importante la aceptación cultural y social que tenga el apoyo visual. Afortunadamente, en los últimos años, al menos socialmente, se están aceptando de mejor manera los apoyos visuales. Años atrás era difícil poderlos implementar porque requieren tiempo, requieren paciencia, requieren de alguna manera un entrenamiento también para que la persona pueda comprender qué es lo que se le quiere decir, y eso requiere una predisposición y una capacitación, ¿ya? Y eso muchas veces era difícil. Afortunadamente esto está cambiando y em, pero también son variables que tenemos que considerar, porque no basta solo con darle el apoyo visual a la persona, sino que también su entorno tiene que estar en conocimiento de cómo funciona. Importante también, cuando hablamos de apoyos visuales, es no ser redundante, ¿sí? No hablar todo el tiempo de lo mismo, de mostrar muchas veces el mismo estímulo, digamos, porque el mundo está lleno de estímulos. No nos damos cuenta, pero hay muchos apoyos visuales. Las señales del tránsito, por ejemplo, son apoyos visuales. Cuando vamos, por ejemplo, al colegio, ya hay apoyos visuales. Muchas veces hay un horario, o sea, está muy sobrecargado el espacio, y si además agregamos en exceso aquello que no es necesario, vamos a terminar sobrecargando a la persona con apoyos visuales. Por lo mismo, entonces va de la mano con el siguiente punto, que es utilizar los apoyos visuales cuando realmente es necesario, de una manera ordenada y funcional. Es decir, únicamente cuando a la persona le pueda ayudar y de la forma que la pueda ayudar, entonces vamos a utilizar apoyos visuales. Si es que ya hay otros que están cumpliendo esa función, no tenemos para qué ir a plantear otro que cumpla la misma función, porque estaríamos entregando información que es redundante y que al final termina siendo agobiante, ¿no? Importante también comprender que requieren de un entrenamiento continuo, es decir, las personas tienen que estar al tanto del apoyo visual con el que se le está trabajando, porque los estímulos van cambiando, las necesidades van cambiando, y es importante que se maneje este apoyo visual con el que se está trabajando. No porque yo le ponga un pictograma, el niño por sí solo va a saber qué significa. Requiere irle mostrando. Muchas veces se parte por el objeto real, después la foto, después un pictograma y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender que se requiere una capacitación y un entrenamiento que se va dando de manera continua a lo largo del tiempo. Acá tenemos algunos ejemplos de información personal, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un tablero, ¿no? En que ponemos este soy yo. Si se fijan, aquí son pictogramas, pero claramente requieren saber qué significan cada uno de ellos. No por el solo hecho de verlos los vamos a manejar. Y muchas veces acá, en este espacio, se puede poner, por ejemplo, la fotografía de la persona, ¿sí? Entonces, este soy yo, y se pone la fotografía de la persona. Puede ser que esto la persona lo pueda decir, como podría ser que, si no hay un lenguaje verbal, podría quien lo ve leerlo y ver la foto de la persona que está mostrando quién es, ¿no? Me llamo, y aquí puede escribir su nombre, lo podría escribir, ¿cierto? Tengo tantos años, ¿no? Lo completa, e incluso aquí está el símbolo de años, por ejemplo, y mi cumpleaños es el día X, ¿no? Esto podría ser un tablero para justamente poder entregar información personal de manera visual. Es mucho más fácil recordar un número cuando se ve que cuando se dice, ¿verdad? Pero sin duda este es un tablero que requiere un, digamos, un manejo de pictogramas que es mucho más grande que una situación más simple. Tenemos también las agendas visuales, ¿ya? Después vamos a mirar un poquito, se los puse aquí al lado, pero quería mirar acá un poco, saber qué es lo que es una agenda visual. La agenda visual ilustra de manera muy sencilla secuencias de actividades para poderlas ir mostrando, y que a su vez la persona se dé cuenta que son situaciones que son previsibles, y de esa manera va a poder ir minimizando, digamos, su ansiedad frente a aquello que no sabe que va a suceder, ¿cierto? La idea es que se van desglosando las actividades cotidianas, puede ser con fotografía o también con pictogramas, dependiendo del nivel en el que nos encontremos o la facilidad que tenga el niño o niña para poder identificar esto, y van a representar escenas simples.
También se van a poner en orden cronológico, de izquierda a derecha, o sea, en el fondo, de la misma manera en que se da la escritura, siempre de izquierda a derecha. De hecho, dicho sea de paso, es muy importante enseñar el barrido visual de izquierda a derecha para que, digamos, organice la información. De otra manera, se desordena y recordemos que ya tienen dificultades en la planificación y organización, entonces aprovechemos esta fortaleza que es justamente digamos, su análisis visual para justamente generar este hábito de hacer un barrido exploratorio siempre de izquierda a derecha, ¿no? Puede haber digamos, un soporte visual, digamos, escrito. Puede ser visual, puede estar o no estar, dependiendo el grado en que esté la persona, ¿sí? Y con el fin de que en el fondo sea más fácil comprender cuáles son estas tareas. Y también en el fondo, por otra parte, estas agendas visuales ayudan a saber lo que se espera de la persona y también le van dando un orden. Acá tenemos la misma imagen, pero la quería mirar con más detalle, en que, por ejemplo, aquí está separado en el lado izquierdo, digamos, de la imagen, ven que está separado en 3 tiempos. Digamos, estamos trabajando la temporalidad, ¿no? Por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué sucede por la mañana? Tiene un color diferente, si se fija. Entonces, por la mañana se toma desayuno, luego se viste, se hace la cama y, por ejemplo, se va al zoológico, suponiendo que ese día se vaya a hacer un paseo. ¿Qué va a hacer por la tarde? Se vuelve a la casa, se va a tomar una merienda, una once, en fin, se va a jugar y luego se ducha. ¿Qué va a suceder por la noche? Se come, se puede ver una película eventualmente, se lava los dientes y duerme. De esta manera la persona sabe qué va a suceder en los distintos momentos del día y puede ir a mirarlos una y otra vez y de esa manera, si no recuerda qué es lo que viene, puede volver a verlo y de esa manera se puede organizar y a su vez, como señalé previamente, hace más previsible aquello que viene y están menos preocupados de lo que viene, que es una de las preguntas clásicas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué viene después? ¿Sí? También, por ejemplo, podría ser que se haga con horas, como es en este otro ejemplo que está planteado acá. A las 8, por ejemplo, uno se levanta, a las 8:10 se toma desayuno, luego se peina, se lava, se ducha, en fin, se va al colegio. ¿Ven? Aquí tenemos un pictograma de un colegio que es genérico, ¿no? Cada colegio es distinto. Luego a las 2 se come, después viene al 5 una clase de pintura, por ejemplo, a las 8 se come, a las 9 se ve tele y a las 11 la persona se acuesta. Ustedes me podrán decir, bueno, pero lo que sucede en el colegio no lo sabemos. No, pero quizás podría haber una agenda al interior del colegio en que estuviese a su vez desglosada toda aquella desinformación de lo que sucede en el colegio que le permite también ir viendo qué es lo que va a suceder y ordenarse. Por otra parte, también tenemos secuencias de tareas, ¿sí? Que son muy importantes porque fomentan la autonomía y permite organizar los pasos a seguir, sobre todo en actividades de la vida diaria. La misma imagen, por ejemplo, tenemos una actividad cotidiana y muy importante como lo es ir al baño, en que en la primera imagen se muestra que primero se va al baño, luego, por ejemplo, que se tapa el baño, si es que tiene tapa, ¿se entiende? Y luego se tira la cadena. Una vez que sucede esto, ¿qué hay que hacer? Lavarse las manos. Esto es una secuencia de actividades para que pueda de alguna manera realizarse de manera cada vez más autónoma y a su vez de manera ordenada con esta pista visual de lo que es lo que tengo que ir haciendo. A su vez acá tenemos un desglose, por ejemplo, de lo que es el lavado de manos, en que primero abro la llave, me mojo las manos, saco un poquito de jabón, hago espuma, me enjuago y posteriormente me las seco. ¿Se dan cuenta cómo, perdón, cada actividad puede ser desglosado en pequeños pasos y en secuencias de manera de visualmente organizar esta información para que sea mucho más fácil de alguna manera irla automatizando? Tenemos otro ejemplo acá, por ejemplo, como lo es preparar la mochila. Por ejemplo, podría ser, primero guardamos los libros en la mochila, guardamos el estuche en la mochila, guardamos la agenda, que podría ser la que vimos anteriormente, cerrar la mochila
y, por ejemplo, dejar la mochila en la puerta para que no se le olvide llevársela. Si se fijan, este que está aquí tiene lenguaje escrito y un icono. Y a su vez están numeradas las actividades para poder dar un orden. ¿Se fijan? También tenemos esta otra forma, ¿no? Que definitivamente no son iconos, sino que son una ilustración, pero que, y tampoco tiene números, pero aún así da la idea de cómo ir a poner las cosas dentro de la mochila para que la persona no se olvide. Estuche, los libros, mi almuerzo, el agua y mi agenda. Son dos formas distintas, sin embargo, la función es exactamente la misma. Ahí es cuando tenemos que entrar a considerar todas las variables que mencionamos previamente para que sea eficaz y eficiente para el niño o la persona que lo va a utilizar. También, por otra parte, tenemos que estos apoyos visuales nos ayudan, por ejemplo, en las normas de conducta. Les traje este ejemplo, por ejemplo, los niños muchas veces utilizan un tono de voz que es aumentado, ¿verdad? O puede ser también que hablen muy despacito. Y uno les dice, habla más fuerte, habla más despacio. Sin embargo, hablar fuerte y hablar despacio son conceptos bastante abstractos para que una persona pueda verlo y pueda, digamos, vivenciarlo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hace es graficar este elemento, en que, por ejemplo, el volumen de voz se grafica en un poquito más y más. O podría ser bajo, mediano o alto, ¿verdad? Y entonces tenemos un apoyo visual que nos permite ir a cuantificar, entre comillas, este volumen de voz. Pero a su vez también nosotros le damos una idea en términos, digamos, de imagen de lo que es, por ejemplo, hablar despacito. Hablar despacito, por ejemplo, es un susurro. Hay una imagen, también podemos dar el ejemplo en términos reales, estando con el niño, ¿no? Acercándonos y decir despacito, ¿verdad? Luego se ve una imagen en la que estoy contando cómo puedo hablar, ¿verdad? En que ya se ve gráficamente que hay una distancia entre estas dos personas, que están muy cerquita, que hay una distancia, un espacio personal que es mayor, ¿verdad? Porque también otra de las dificultades es el manejo de la proxémica, ¿no? Acá abajo, perdón, y finalmente tenemos el grito, en que la imagen muestra que claramente la distancia entre ambas personas es muy alto y por lo tanto para que sea audible se requiere utilizar un volumen alto. Podemos dar ejemplos concretos, haciéndolo muy cerquita, alejándonos un poco y por ejemplo después situándonos en el patio en que uno se pone en un extremo, el otro en el otro y se grita y así se le hace ver vivencialmente que es en el fondo el gritar. Y abajo entramos en este, digamos, en el uso de pictogramas que requieren, por lo tanto, un nivel, como lo he señalado muchísimas veces, de abstracción mayor, ¿no? Susurro, se habla y finalmente se grita. Aquí están contenidos distintos elementos que nos ayudan, en este caso, por ejemplo, a lo que es el manejo del volumen de la voz para que sea apropiado de acuerdo al contexto. Y, por ejemplo, si el niño se encuentra al interno de una sala de clase, no grite. O si, por ejemplo, a su vez está en el patio y llama a un compañero para que venga a jugar con él, si lo hace muy despacito, no lo va a poder escuchar. Entonces, de esa manera se va a poder relacionar de mejor manera con su entorno. Acá les decía yo cuando hablábamos de la portabilidad, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en que aquí tiene un, no sé si podría decir que un llavero porque es un poco más grande, pero en el fondo es bastante llevable, portable y transportable, ¿no? En que, por ejemplo, dice apoyos visuales para hablar y relacionar. Y aquí están los elementos que le hacen sentido a esa persona. Para ser un buen escuchador, un buen escuchante, dice aquí, ¿no? Para escuchar bien, ¿qué necesito? Ahí va buscando las claves. Por ejemplo, quedarme en silencio, esperar que el otro hable. Para comunicarme bien con los demás, ¿qué tengo que hacer? Mirarlo a los ojos, dirigirme, digamos, con digamos, mi cuerpo dirigirse hacia la persona que me está hablando, por ejemplo. Si me siento enojado o estoy confundido, ¿qué puedo hacer? Respirar profundo, esperar un poco, imaginarme que estoy en un lugar bonito para calmarme un poco. Para relacionarme bien, ¿qué puedo hacer? Saludar al otro,
preguntarle cómo está, en fin. ¿Se fijan? Entonces, aquí, cuando se encuentran frente a la situación, la persona puede ir en busca de aquello que es aquello que se le está demandando en ese momento. En síntesis, entonces, ¿para qué nos sirven los apoyos visuales entonces? Para estructurar las rutinas y las actividades, poderlas anticiparlas, darles temporalidad, es decir, organizarlas en el tiempo, poderlas secuenciarlas y también fragmentarlas, como por ejemplo el ejemplo que vimos de ir al baño, después a su vez el subdesglose después que se veía de cómo lavarse las manos. Y eso permite en el fondo que se puedan comprender distintas situaciones y hace que la persona, por lo tanto, se pueda sentir más tranquilo y a su vez pueda desarrollar un mayor grado de independencia. Permite también seguir normas en relación a lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que daba del volumen de voz, por ejemplo, si hubiese una imagen o un pictograma en la sala de clase que dijera, por ejemplo, entonces sería, por ejemplo, en este lugar necesitamos mantener silencio y por lo tanto no podemos gritar. ¿Me siguen? O puede estar escrito, no gritar, hablar despacito. También podría ser. Bueno, aumentar la autonomía a la hora de tomar decisiones. En la medida que la persona se va haciendo más práctico en poder resolver estas situaciones, cuando se presenta una disyuntiva, logra resolverla de mejor manera porque ya sabe cómo lo puede hacer. Si no sabe, se le hace más complejo porque en el fondo está enfrentado siempre frente a situaciones nuevas. Saber qué es lo que va a pasar. Esto en el fondo es la anticipación. Les mostré un ejemplo de un calendario de un día, pero podría ser también situado en el mes o en el año. Son líneas de tiempo. Por ejemplo, ayuda mucho a los niños cuando, por ejemplo, para saber cuándo vienen las vacaciones, cuándo son las vacaciones de invierno, cuándo viene la Navidad, en fin. También se pueden hacer líneas de tiempo, ¿no? Organizar el espacio también es importante, lo que señalábamos al inicio, dónde dejar los objetos, en qué lugar, dónde ponerlos, en fin, para poder disminuir el número de distractores y con eso dar la posibilidad de poner mayor atención. ¿Sí? También poder comprender de mejor manera el lenguaje a partir de las imágenes también, los gestos. También recuerden que estos iconos o los pictogramas también permiten una comunicación aumentativa. Por lo tanto, vamos a favorecer una mejor estructuración y manejo del lenguaje para poder comunicarnos de mejor manera. Y como lo señalé en los últimos ejemplos, nos permite regular la conducta, también las emociones. No puse ningún ejemplo, pero también muchas veces se ponen distintas caritas con distintas emociones para poder, por ejemplo, ir a reconocer cuál es aquella emoción que se está sintiendo en el momento, de manera de saber justamente qué hacer frente a ese tipo digamos, de emoción. Si estoy enojado, ¿qué hago? Por ejemplo, puedo responder, digamos, perdón, respirar. Si estoy muy emocionado y no me puedo quedar quieto, por ejemplo, podría hacer una respiración profunda para calmarme un poco, ¿no? Entonces, sirve muchísimo para justamente lo que es el manejo de emociones y también de conducta. Y eso obviamente favorece una mejor relación con el entorno. Para finalizar, les traje dos ejemplos que son sacados porque me autorizaron de las recomendaciones para la atención pertinente en salud de personas en el espectro autista. Se encuentra todavía digamos, en tramitación, pero en este borrador, digamos, de lo que es una, una clínica pertinente, están haciendo uso, por ejemplo, de objetos reales en los que, por ejemplo, se plantea que si la persona o con acompañante o sin acuden a un examen, por ejemplo, a una unidad en que, por ejemplo, hay que hacer una extracción de sangre, aquí, por ejemplo, se están mostrando cuáles son los objetos reales que se van a utilizar: el algodón, por ejemplo, el parche curita, el elástico para poder generar una presión y encontrar la vena más fácil, ¿no? Perdón, en el lenguaje poco formal. Digamos, dónde se va a poner digamos, la sangre, la aguja, digamos, la toallita desinfectante, en fin, todos estos son los materiales que se van a utilizar y por lo tanto la persona al verlos en una imagen, cuando los ve digamos, en directo, es más fácil porque ya sabe qué elementos van a utilizar, qué objetos se van a utilizar, ¿no?
Y después, de alguna manera, aquí están mostrando dónde se va a poner esto, en qué lugar del cuerpo lo van a hacer, de manera que esto en conjunto con, obviamente, la anticipación. Mire, vamos a ocupar estos objetos. Le voy a poner esta aguja en su brazo. Primero le voy a pasar el algodón, es decir, el desglose de cada uno de estos elementos ayuda justamente a que la persona pueda anticiparse y esté menos nerviosa a la hora, por ejemplo, de tener que hacerse una extracción de sangre. También, por ejemplo, puede haber una secuenciación de las distintas, digamos, pasos que requiere este examen. Por ejemplo, primero paso a la enfermería, check, es decir, sucedió. Luego viene la enfermera, check. ¿Qué hacemos? La saludo o ella me saluda, hay que saludarse, ¿no? Ya, check. Luego me toma la muestra, ¿no? En que ella me va a explicar detalladamente qué es lo que me va a hacer. Y luego que suceda esto, ¿qué sucede? Me despido. Se fijan, nuevamente aquí hay un desglose de la actividad que se va a realizar con la persona para poder justamente anticiparla y que se prepare frente a esto que puede resultar nuevo o puede que no lo sea, pero que de alguna manera genere ansiedad y esto lo va a ayudar a bajar su nivel de preocupación. También tenemos, por ejemplo, pictogramas que se pueden encontrar y que la idea es que se instalen en los establecimientos de salud, como lo es, por ejemplo, en la recepción, en el que acá está escrito, no es para personas adultas. En el mesor usted tiene que anunciar que llegó y tiene que entregar su carnet de identidad, ¿no? Está la imagen que muestra que hay una persona que está recepcionando y qué es lo que tengo que hacer. Es decir, se está diciendo qué es lo que se espera del usuario, ¿sí? Como también, por ejemplo, qué es lo que se espera en la sala de espera. Usted se puede sentar mientras espera su turno para la atención, ¿verdad? Y un poco hice un parafraseo de lo que está escrito, pero incluso aquello que está escrito son frases muy breves, concretas y dicen lo justo necesario. No hay circunloquios, no hay nada que se parezca, porque la idea es que el mensaje sea claro, en conjunto con la imagen, y de esa manera obtener el resultado que es que la persona, por ejemplo, se entere de qué es aquello que nosotros necesitamos. Bien, también podrían haber pictogramas también en relación a lo que espera el usuario por parte del personal, es decir, va a venir la enfermera, me va a hacer el examen, se fija, ¿y qué va a hacer? Me va a tomar la presión, ¿cómo me la va a tomar? Y así. Todo esto señalado en el fondo con pictogramas. ¿Sí? Cuando salga en su momento van a poder ver digamos, muy buen, estas buenas recomendaciones. Un libro muy interesante que me gustó mucho porque además está escrito de manera muy clara y que es fácil de comprender para poderlo, digamos, instaurar. Para finalizar, entonces, los apoyos visuales son las gafas necesarias para ver el mundo en las personas con autismo y por lo tanto aprovechemos esta fortaleza que ellos tienen para poder apoyarlos y ayudarlos a que se puedan relacionar mucho mejor con su entorno. Estas son las referencias bibliográficas consultadas para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por esta excelente y completa clase. Realmente buenísimo, muy, muy bueno. Felicitaciones. Muchas felicitaciones ya están llegando. Muy didáctica, muy útil, etcétera. Muy, muy bueno. Quería aprovechar, quedan algunos minutos para las preguntas y antes de eso quería comentarles que hoy María Paz, quien siempre ha sido la anfitriona durante todos estos webinars, está enferma, por eso no puede estar aquí con nosotros hoy día y esperamos que se recupere pronto, siempre muy preocupada hasta el último detalle de que esto pudiera resultar bien. Así es que por eso explicar que ella no está acá en este momento. También contarles que algunas preguntas que salían, que lo del 17 de diciembre ya están en conocimiento, porque se mandó el calendario de todo el año al inicio, por lo tanto los servicios de salud saben que la última clase es el 17 de diciembre por el tema de las permisos, ¿ya? Y los quienes tengan dificultades con la asistencia se tienen que comunicar directamente con su referente de autismo del servicio de salud, ¿ya? Respecto a la prueba, esta va a ser en enero
y ya la fecha definitiva, porque la idea es que tengan tiempo para estudiar después de la última clase de diciembre, la vamos a dejar pero va a ser en enero definitivamente. Quiero dejar algunas preguntas, Marcela. Nuevamente agradecer. La primera pregunta es respecto a la edad. ¿Desde qué edad se pueden empezar a ocupar los pictogramas? Los pictogramas ya son más grandecitos, ¿ya? Son como, yo diría que de chiquititos, pero bueno, se puede decir como desde los 3 años, ¿ya? Quizás antes, pero yo creo que es importante comenzar cuando son más pequeños con objetos reales, para poder ir a respetar, digamos, el pensamiento, el tipo de pensamiento que ellos tienen, que cuando es más chico es más concreto, ¿no? Sin embargo, obviamente sí, porque de hecho cuando se trabaja con pictogramas se hace un emparejamiento, o sea, muestro el objeto real y luego muestro el pictograma para que el niño comprenda que invento ese oso, que aquí no lo mostré, pero que ese oso equivale a ese osito en concreto, ¿no? Por eso es importante, desde pequeños, pero sí tienen que ser entrenados para comprender ese pictograma, porque el pictograma es muy abstracto, es muy difícil de comprender si es que primero no se le enseña ni se le explica al niño de qué se trata. No sé si respondí la pregunta. Súper, sí, no, súper, súper, súper bien. Otra pregunta, dice trabajo en el COSAM de Santiago y sería interesante que pudieras tú en este caso ayudar para los apoyos visuales en una sala de espera, etcétera. Ya, pero quizás en eso también contestar lo que tú viste de lo que viene en el fondo, ¿no es cierto? Quizás lo puedas tú que viste todo el, el, em, el librito de atención pertinente, comentar que eso está en proceso y que va a llegar posteriormente a los centros de salud. Quizás tú lo puedas comentar eso. Sí, bueno, es lo que tú dices. De hecho, Ah, pregunté primero para no meter la pata, perdonen el sí. lenguaje tan coloquial. Bueno, yo me lo leí entero. Muy interesante porque en ese libro, cuando salga, se habla, por ejemplo, de la importancia de la anticipación. Está escrito de manera clara de cómo ir a explicarle al usuario qué es lo que se va a realizar con palabras claras, el cómo, por ejemplo, acercarnos a su cuerpo, cómo, o sea, está descrito todo, escrito además en un lenguaje muy simple, todos aquellos pasos que nos permitan tener una atención respetuosa y pertinente con las personas con quienes vamos a trabajar. Yo trabajo con niños por los que me disculpo si a lo mejor mis ejemplos estaban más cargados hacia ese lado. Sin embargo, estas recomendaciones que van a salir prontamente están dirigidos a todo el arco de la vida. De hecho, por ejemplo, están planteados ejemplos en relación, por ejemplo, a lo que es una visita ginecológica, que lo encuentro tremendamente relevante. ¿Sí? Así es que sí, no está hecha todo con pictogramas. Yo seleccioné porque hay un apartado, un capítulo de estas recomendaciones que habla de eso y por eso quise traerlos como ejemplo para que les hiciera sentido también a ustedes como trabajadores de la atención primaria de la relevancia que puede tener. Sin embargo, esta recomendación va mucho más allá de eso. Muchas gracias, Marcela. Esto, como digo, hay mucho material que está en relación a autismo para cumplir los requerimientos de la ley también, en proceso de creación, de verificación, etcétera. Mientras tanto, por ejemplo, tenemos en una página de libre difusión que es Arasac, Ujú, que lo hemos sí. comentado en otros momentos, está el libro de la salud, ya el libro de la salud para Chile, habla de FONASA, por ejemplo. Entonces, ahí uno, mientras tanto, se puede bajar mucho, mucho material. Voy a poner acá para que lo puedan. Ahí lo escribí, Ah, lo lo escribí escribiste tú, yo, lo acabo de maravilloso, ya, escribir. súper. Arasac. Mientras tanto, para empezar ya, desde ya, a usar estas ayudas visuales que tan claramente hemos visto hoy. La otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pictogramas, líneas de tiempo, agendas visuales y sistemas de organización? O en el fondo es lo mismo, ¿ya? Y de no ser lo mismo, ¿en qué necesidades en específico es bueno usar en cada una? Esa Sí, es una mira, pregunta. algunas son como sinónimos, otras no. A ver, partamos Ya, por el principio. Las líneas de tiempo en general se usa para hechos que son a lo largo del tiempo, ¿ya? Como un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, estoy pensando en un estudiante, por ejemplo, o en un niño pequeño, en que tenemos desde que comenzamos en el verano, que hace calor, en fin, y después van pasando las distintas estaciones del tiempo, pero en el medio, por ejemplo, se sabe que vienen las vacaciones de invierno, ¿sí? Entonces, eso es una línea de tiempo que permite extender.
Ahora, si lo miramos también en términos de una persona adulta, la línea de tiempo sería como una carta Gantt. Cuando uno se organiza y dice, ¿qué necesito hacer para llegar allá? Necesito hacer esto, 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 y todo eso requiere 5 meses, por ejemplo. Y entonces de esa manera lo puedo organizar. Eso sería una línea de tiempo. Me nombraste otra palabra ahí también, horarios, creo, cronograma. Bueno, el horario es eso en el fondo. Las agendas visuales, de hecho, se habla mucho que la agenda visual se parece un poco al horario, por eso quise mostrar que son de distinto tipo. Algunos les ponen hora, otros no. Es un poco relativo. Súper. Ujú. Muchas gracias. Ahí me pone que cuando tú escribiste en Arasac, pusiste para los panelistas, entonces tienes que poner para todos, everyone, Ah, chuta, para todos. perdón. Y ahí lo pones de Disculpen. nuevo, ¿ya? Y se Ya lo llama pongo en. Libro de la Salud y está en Arasac, Arasac, es una página muy completa, ahí lo puso Marcela, ¿ya? Y eso está de libre disposición y ahí Ahí está, sí, exactamente, sí, ahí le súper. llegó. Ya, perdón, no caché. Y tenemos una pregunta acá. Cuando aplicamos, dice las 6 fases de PECS, pero queremos generalizar su uso a otros ambientes como colegio y hay resistencia. ¿Sugerirías continuar? Porque el niño tiende a la confusión. Esto quizá es una pregunta más específica, pero tenemos muchos fonoaudiólogos también acá en nuestros invitados, Uh, digamos. yo ahí creo que en estos casos me pasa que es necesario ahí conversar. Si hay resistencia, quizás conviene hacer digamos, una reunión entre colegas, porque si en el fondo hay resistencia, para explicar la importancia. Muchas veces justamente queda ahí agotar todos los recursos, una reunión. Está claro, yo entiendo, si usted trabaja en un CEFAM, me va a decir, porque hubiera en colegio, bueno, pero al menos una llamada de teléfono, ahora que tenemos la posibilidad de hacer videollamadas, hacer una videollamada para explicar. Quizás conviene justamente como una actividad extra de este, estoy inventando, de un CEFAM, explicar la importancia que tiene para las personas el uso de comunicación aumentativa alternativa, no solo para esa persona, sino que en términos generales, porque es una lucha nuestra el ir a ganarnos este espacio y que la resistencia disminuya, porque al final quien si no las paga, entre comillas, es el niño o la niña, ¿no? Así que todo mi apoyo a que en el fondo hay que hacer un trabajo de difusión también y de sensibilización. Muchas gracias. Había una pregunta acá, decía, ¿cómo educar a los padres o representantes en la utilización de estos apoyos visuales antes de venir a la consulta? ¿Y dónde se pueden conseguir estos apoyos? Ya habíamos comentado un poquito eso. Y quizás ahí, Marcela, comentar un poco la experiencia que nosotros tenemos utilizando justamente los pictogramas que tú mostraste y que nuestra fonoaudióloga Paola Pérez, que va a presentar el próximo caso clínico, nos ha apoyado mucho en, eh, en nuestro hospital, en pictogramas, Arasá, que es nuestra fuente, ¿no es cierto?, para la toma de muestras, por ejemplo, lo que se veía ahí, y que realmente lo que nosotros tenemos como sugerencia es que tenemos que primero empezar a educar a quienes solicitan los exámenes. Entonces nosotros tenemos que a los médicos, pediatras, a todos en el fondo, eh, 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 decirle, y nosotros lo que hacemos, le pasamos los pictogramas, lo imprimimos en blanco y negro nomás, pero esta anticipación y este mostrarle al niño tiene que venir desde que el médico solicita un examen, desde que solicita un electroencefalograma, porque también vamos a hacer en nuestro hospital para Mm. electro, todo con la ayuda de nuestra fonoaudióloga, y eso disminuye mucho, mucho el estrés, porque muchas veces es lo desconocido lo que genera la desregulación en la toma de muestra, porque sabemos que generalmente hay una hiposensibilidad al dolor, por lo tanto no es el pinchazo lo que genera el disconfort, es el miedo a lo desconocido. De tal manera que invitarlos a todos los presentes a pedirle y trabajar en equipo con sus profesionales y pedirle a los fonoaudiólogos que tengan, que trabajen con ustedes a empezar a crear esta nueva cultura, digamos, de la anticipación en todas las actividades que realicemos en el ámbito de la salud y del uso de estas ayudas visuales que son fundamentales. Sí. Yo quería, perdona Valeria, quería complementar, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, hace un tiempo comenzaron con un dispositivo justamente de atención a personas con discapacidad, dentro de ellos autistas. Y justamente a partir de los pictogramas, la primera sesión
es justamente mostrar cuáles son las herramientas que se van a ocupar, mostrar los pictogramas, cuáles son los pasos, que conozca la lámpara, la vea, el sillón, en fin, de manera tal de realizar un acercamiento concreto para poder comprender cuáles son los pasos a seguir y están todos capacitados. La secretaria, la persona que toma las horas, no solo los, digamos, los odontólogos, sino que todo el personal está en el fondo imbuido en esta nueva forma de atender para poder justamente ayudar a que los niños disminuyan este temor a lo desconocido, porque además pensemos que además en las recomendaciones también hay un ejemplo de salud oral, ¿no? Porque el ruido, imagínense el ruido, si a uno ya le hace ese ruido que es como terrible, imagínense para un niño, la luz es tremendamente, digamos, invasiva, ¿no? Esta lámpara que tenemos aquí, entonces de hecho a veces se ponen unos lentes oscuritos para que disminuya, en fin. A lo que voy es que este es un trabajo que es mancomunado entre muchas personas y tal como señora Valeria comienza desde el primer momento. Exactamente. Muchas gracias, Marcela, por tu excelente presentación, muy, muy completa,